quieres solicitar un crédito o ya lo hiciste, es importante que sepas qué es el pago anticipado o prepago, cuánto te va a costar, puedes aplicarlo cuando quieras. Acompáñanos y entérate. Para comenzar, el pago anticipado en las operaciones de crédito estuvo en debate a lo largo de los últimos años. En un inicio, se estableció la prohibición de su inclusión en los contratos de operaciones activas. Luego, se incluyó en los contratos, pero con la consecuencia del pago de una penalidad. Finalmente, se reconoció como un derecho del consumidor. ¿En qué año se crea? En la normativa del sistema financiero, el pago anticipado se crea y comienza a regular en el año 2012, a través de la resolución SBS número 8181-2012. ¿Cuál es su finalidad? Su regulación legal tendría como finalidad acelerar el pago del crédito, así como reducir intereses, comisiones y gastos. Debes recordar como base legal del pago anticipado a la resolución SBS número 3274-2017, también al Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué es el pago anticipado? Es un derecho reconocido en beneficio de todo usuario o cliente de las entidades financieras, que implica una cancelación anticipada en forma parcial o total de los créditos obtenidos, ya que el monto del pago efectuado por encima de la cuota exigible en el periodo deberá aplicarse al capital del crédito, con la consiguiente reducción de los intereses, comisiones y gastos generados al día del pago. Es importante saber las formas del pago anticipado. Así tenemos al pago anticipado parcial, el cual se refiere al pago de un monto parcial del total del crédito, en donde se aplica una reducción de intereses, comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales. De ese modo, se puede optar por la reducción del monto o por la reducción del número de cuotas. Por otro lado, el pago anticipado total consiste en el pago de la totalidad del préstamo, a través del cual se aplica una reducción de intereses, comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales a la fecha en que se realiza el pago. ¿En qué tipo de créditos se aplica el pago anticipado? El pago anticipado se aplica en toda operación de créditos bajo el sistema de cuotas, a excepción de las tarjetas de crédito. Así, por ejemplo, el pago anticipado se va a presentar en los créditos por convenio, créditos hipotecarios, créditos vehiculares, entre otros. ¿Qué lo diferencia del pago adelantado? La principal diferencia entre estas dos modalidades de pago recae en el llamado desfagio de intereses, ya que el pago adelantado o adelanto de cuotas solo trae como consecuencia la aplicación del monto pagado a las cuotas inmediatamente posteriores al exigible en el periodo, brindando solo un alivio pasajero, ya que no produce ninguna reducción del llamado desfagio de intereses, el cual comprende los intereses, las comisiones y los gastos derivados de las cláusulas contractuales, mientras que, en el pago anticipado, la aplicación del monto adelantado va directo a amortizar el capital del crédito, por lo cual esta modalidad sí genera reducción de intereses, comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales al día del pago. Y recuerda, si vas a realizar un pago menor o igual a 2 cuotas, contando la exigible en el periodo, debes solicitar expresamente tu elección, ya que de lo contrario, el banco podrá considerarlo como un pago adelantado o adelanto de cuotas. ¿Cómo se realiza el pago anticipado? Si has decidido optar por el pago anticipado, no te preocupes, nosotros te brindaremos los pasos más comunes para su realización. Pero antes, no olvides considerar la siguiente sugerencia: estar al corriente con nuestro crédito, es decir, no debemos tener ninguna mensualidad pendiente. Ahora sí, empecemos. ¿Cómo solicitar un pago anticipado parcial? Es importante tener en cuenta que este trámite lo deberá realizar directamente el titular del crédito o su representante debidamente acreditado, es decir, mediante carta poder, de preferencia en la agencia en la que solicitó su préstamo.
Ahora, como primer paso es sacar su ticket de atención o acercarse a la ventanilla de atención al público. Como segundo paso es identificarse con su DNI vigente y explicar el motivo de su visita, indicando que desea realizar un pago anticipado parcial. En el tercer paso, el auxiliar de operaciones le informará que puede elegir cualquiera de las dos modalidades del pago anticipado, es decir, por cuota o por saldo. En el cuarto paso se le entregará el formulario solicitud de pago anticipado, el cual debe ser firmado y sellado por el titular y o su cónyuge del préstamo. En el quinto paso, usted deberá entregar el dinero que figura en la solicitud anteriormente señalada. En el sexto paso, luego de ejecutada la transacción, se le entregará el nuevo cronograma de pagos y una constancia, la cual deberá ser firmada por el titular del préstamo y o su cónyuge, de ser el caso, en señal de conformidad. Finalmente, en el paso 7, se le entregará una copia del formulario solicitud y del plan de pago con el nombre y sello de la persona que la atendió. ¿Cómo solicitar un pago anticipado total? Los dos primeros pasos en este procedimiento son similares al anterior procedimiento señalado. Como tercer paso, el auxiliar de operaciones le comunicará su deuda a la fecha. Este procedimiento pasará por un proceso de aprobación a partir de la presentación de la solicitud y se realizará a partir de que el cliente traiga el dinero. Como cuarto paso, una vez depositado el dinero, se le entregará el formulario solicitud de cancelación de pago anticipado de créditos, donde se le indica capital más el detalle de los conceptos pagados a la fecha, el cual debe ser firmado y sellado por usted como el titular y o su cónyuge y o su representante debidamente identificado en señal de conformidad. Como quinto paso, el auxiliar de operaciones entregará el voucher de depósito de dinero. Como sexto paso, el analista de créditos se comunicará con usted para indicarle el día que debe acercarse para recoger su voucher de cancelación de crédito. Finalmente, el séptimo paso es donde el auxiliar de operaciones entregará el voucher de cancelación con el detalle de los conceptos pagados. ¿Cuáles son los beneficios del pago anticipado? El principal beneficio del pago anticipado recae en la posibilidad de reducir los intereses. Aunado a ello, las comisiones y gastos que tiene que pagar el cliente por el crédito solicitado. Además, esto impactará positivamente en la manera en que los clientes son vistos en el sistema financiero. Recordemos que todas las entidades financieras manejan un récord de pagos y un score de crédito de cada usuario. Tengamos en cuenta entonces que si un cliente logra salir antes de la operación financiera, quiere decir que tiene una buena capacidad de pago. Por lo tanto, su récord mejora y tiene una mejor ponderación ante cualquier otra operación que se le podría brindar. ¿A quiénes les conviene el pago anticipado? ¿Y en qué etapa del crédito es recomendable realizarlo? Atentos. Al realizar el pago anticipado de un crédito, hay dos factores a considerar a nivel del cliente. Es importante que el cliente acorde un crédito con la entidad financiera de acuerdo a sus finanzas personales. Tengamos en cuenta que para realizar el pago anticipado, los pagos tienen que ser mayores a 2 cuotas. Esto es conveniente para aquellas personas que tengan buena capacidad de pago. El cliente puede hacer uso de este derecho en cualquier día del mes, pero es recomendable que el cliente anticipe el pago de un crédito en la primera etapa de la deuda, es decir, en los meses iniciales y no al final. Te explicaremos por qué. En el Perú, cuando el cliente solicita un crédito de consumo, al inicio de la deuda solo abonará los intereses y casi nada del capital. Esto sin duda es una ganancia de dinero para el cliente. No obstante, en el transcurso del tiempo, ese capital irá creciendo y los intereses reducirán significativamente. Nos planteamos el supuesto en que si una entidad bancaria establece condiciones para efectuar el pago anticipado o se niega a aceptarlo, ¿qué debo hacer?
Para ello, recordemos la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros número 3274-2017, denominada Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. Específicamente, nos remitimos al artículo 29. Esta señala en los numerales 1, no deben establecerse condiciones para el ejercicio del derecho. Es decir, la entidad financiera o banco no puede establecer trabas para realizar el pago anticipado, como por ejemplo pedirte que lo tramites en una agencia lejana o requerir la presencia de todas las partes que participan del contrato. En el numeral 2, no pueden aplicarse comisiones, gastos, penalidades de ningún tipo por el ejercicio del derecho. Si usted considera que este derecho ha sido vulnerado, puede recurrir ante Indecopi y tiene dos alternativas de solución. La primera consiste en presentar un reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano. Mediante este procedimiento, el consumidor y proveedor pueden llegar a un acuerdo conciliatorio, el cual es vinculante y definitivo. La segunda opción es iniciar el procedimiento formal de denuncia ante el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos. Ya conocemos los grandes beneficios del pago anticipado. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿por qué no muchos peruanos utilizan el pago anticipado? Bien, tras un análisis del comportamiento y cultura financiera de los peruanos, concluimos que el poco uso del pago anticipado se debe principalmente a dos factores. El primero de ellos, por sobreendeudamiento. Según Carlos Parodi, jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, antes de la pandemia, pues sabemos que ahora la situación es más desfavorable, 4 de cada 10 peruanos estaba endeudado. Esto debido a que la mayoría de los peruanos tienen el hábito de gastar montos por encima de sus ingresos. Los peruanos tienden al consumo excesivo, es decir, comprar bienes y servicios cuando no son necesarios en realidad. Esto explica también la escasa voluntad de ahorro por desconocimiento, pues para muchos peruanos es confuso o no conocen la diferencia entre el pago anticipado o adelanto de cuotas, por lo que simplemente al abonar un mayor monto al de su cuota próxima a pagar y el cliente no manifiesta aplicar el tal excedente hacia un pago anticipado o adelanto de cuotas, la entidad financiera tiene potestad de aplicarlo como adelanto de cuotas. También es cierto que los bancos no promocionan este beneficio a que el pago anticipado, ya que el pago anticipado no les permitiría el cobro de intereses que tenían programado.